Alexis Soco, Argentina, licenciado en comunicación, con un máster en marketing y perteneciente a la comunidad Flu Marketing. También es consultor para empresas pymes y universidades. Es conferencista internacional en marketing y transformación digital. Recibámoslo con su tema Hacia 2030, cambios tecnológicos y sociales. ¿Cómo innovar para sobrevivir? Bueno, voy a pedir que me suban un poquito el volumen de mi voz. Buenos días, buenos mediodías. Mi nombre es Alexis Soco, vengo de Argentina y les voy a hablar un poco sobre tendencias que se vienen de acá a unos años. Concretamente, ¿de qué vamos a hablar? Obviamente, tendencias, como les dije, de innovación del consumidor y sobre todo del futuro en tanto consumidores y la relación que tenemos con la tecnología. ¿Por qué es importante hablar de lo que viene, del futuro? Porque la idea es anticiparnos a lo que va a venir para que no nos tomen por sorpresa en cualquier organización y sobre todo sobrevivir. Ustedes saben que hoy con la llegada de la tecnología muchos negocios no sobreviven. Hay negocios que otros los pasan por encima porque se anticiparon. Ustedes, que la mayoría están en mercadeo, sería interesante que tomen en cuenta estos consejos humildes que les puedo dar sobre por qué debemos anticiparnos ante la llegada de tecnología y todo lo que tiene que ver con lo social. Fíjense el ejemplo que les estoy poniendo aquí. Esto es una cámara digital. Ustedes, ¿quién de aquí utilizó alguna vez una cámara digital? ¿Quién? Bajen la mano, por favor. Muy bien. ¿Quién la utiliza actualmente? A ver, hay dos personas que la utilizan. ¿Por qué? No sé, siempre me han gustado las cámaras digitales. Quedó para un sector de fans, ¿no? Ella es una fans de las cámaras digitales. ¿Por qué no se utilizan más? Porque con el smartphone podemos sacar, tal vez no la mejor calidad de fotos que con la cámara digital, pero ¿cuál es la ventaja? La instantaneidad. Podemos subirla enseguida a las redes sociales o compartirla con gente que nosotros queremos. En cambio, con la cámara digital no lo podemos hacer. Tendríamos que buscar un cable, conectarla a un ordenador, pasarlas por mail. Bueno, son prácticas que se terminaron hoy. Y esta es una práctica que llegó también para quedarse. ¿Ustedes conocen estos vehículos con motos o bicicletas y paquetes de fondo? Acá en Dominicana hay, o en Santo Domingo, dos empresas locales y está Uber Eats. En muchas ciudades de Latinoamérica también están Rappi o Globo, que son empresas que son de mensajería instantánea. La gente que hace a través de una aplicación, ¿qué pide? Cualquier cosa. Bueno, pero nos volvimos un poco más vagos, es la palabra, ¿se dice vagos aquí? Bueno, creo que eso es una de las cosas, pero aprovecharon muy bien nuestra vaguedad para instalarnos esto, de que aparezcan un montón de personajes en bicicleta o en moto con sus carros detrás. La pregunta también es la siguiente: si en unos años, como lo dijo Ana hoy temprano, no existen más Facebook e Instagram, ¿vamos a volcar toda nuestra estrategia de relación con el consumidor, con el cliente a través de las redes sociales? Obviamente que no. Debemos hacer otra cosa, porque las redes sociales las maneja una persona, que es la dueña, tiene el monopolio, etc. ¿Qué pasa si en unos años no existen más? Tenemos que también anticiparnos a esto. En muchos casos la tecnología es más rápida de lo que nosotros podemos llegar a comprenderlo. Por eso, lo único seguro hoy en este negocio del mercadeo y con la tecnología es el cambio. Y el pecado mayor es quedarse quieto. Las organizaciones que crean que su modelo de negocio les va a funcionar tal cual les funcionaba hace 5 años, están erradas. Hay que innovar y cambiar constantemente si queremos mantenernos arriba. No son definiciones modernas, porque miren estas definiciones de cambio. Hay 3 realidades básicas del universo. La primera, todo cambia sin cesar, ¿no? La segunda, no hay nada eterno. Y la tercera, nada es completamente satisfactorio, y eso es algo lamentable para nosotros en tanto humanos. Pero esto, ¿quién lo dijo?
Steve Jobs de Apple. No, lo dijo Buda. Una persona que ustedes conocen, ¿verdad? O al menos oyeron nombrar. 2500 años detrás de nosotros, decía estas definiciones sobre el cambio en el universo. Fíjense en la tecnología, cómo cambian las cosas. Les voy a mostrar brevemente este video. Miren, en el año 96, cuando recién comenzaba Internet, cuáles eran las páginas más visitadas en el mundo. AOL. ¿Alguno hoy se acuerda de AOL? Puede acordarse, pero hoy no existe más en tanto empresa de Internet. Fíjense Yahoo, ¿dónde estaba? El reloj va girando, va aumentando los años. No lo voy a dejar todo porque se nos va a hacer muy largo. Pero fíjense las empresas que eran punteras en tecnología en esa época, hace un poquito más de 20 años. AOL va a seguir dominando el mercado por muchos años, cuando hoy no existe más. Lycos, Excite, ¿algunos se acuerdan de esto? ¿Ustedes son mujeres? En esta época ni habían nacido o estarían a punto de ser un pensamiento de sus padres, tal vez. Marzo del 99, acá ya llegamos un poco 20 años detrás. Sigue la predominancia de AOL. Como les digo, no lo voy a hacer muy largo porque si no vamos a tener que ir a transcurrir 20 años. La idea es que esto sea un poquito más dinámico, ¿verdad? La pregunta que les quiero hacer, ¿cuándo creen que Google pasó a ser la página mayor visitada en el mundo? ¿En qué año? Cortamos acá. El video lo encuentran, no sean vagos y búsquenlo luego. Google en 2009 recién es la página con mayor visitas en el mundo. Fíjense entonces cómo la tecnología es mucho más rápida y estas empresas como AOL que durante 10, 15 años estuvieron arriba, hoy no existen más. Bueno, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Hoy hablaban de emprendedurismo, que es algo bastante interesante para la época que corre. Y si alguno se va a dedicar al emprendedurismo, tiene que saber cómo imaginarse su organización no hoy, sino dentro de 5 años. Y esto es lo que decía hoy de sobrevivir, ¿no? Y de anticiparse. Esa es una de las preguntas interesantes. Tengamos en cuenta lo siguiente, somos nosotros como consumidores quienes decidimos, perdón que esto se me pasó rápido, quienes decidimos qué marcas sobreviven. No son las marcas, somos nosotros quienes decidimos que AOL era una empresa que la superaron otras y que no quedó en el imaginario y no quedó como algo para recordar. Bien, y para que nos recuerden, tenemos que diferenciarnos radicalmente de la competencia. Y ahora vamos a ver algunos puntos en común. ¿Cómo nos podemos diferenciar? La única respuesta es la creatividad y la innovación. Hoy, si no creamos y si no innovamos, como les digo, estamos perdidos. ¿Qué es la creatividad? Es la capacidad de ver de manera diferente y producir ideas originales. ¿Cuántos de nosotros tenemos ideas originales? No es tan fácil porque el cerebro, ya lo vamos a ver, es un ente que es bastante vago también y no quiere hacer cosas nuevas, quiere ir siempre por lo seguro. Pero la creatividad es esto, producir ideas originales, porque la idea es aprender a pensar distinto y ahí surgen las grandes ideas. Siempre pregunto esto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Es una de las preguntas que la gente se queda respondiendo porque es raro pensar, bueno, la última vez que hice algo por primera vez. Esto es la creatividad. Leonardo da Vinci, ¿ustedes lo conocen? Bueno, era uno de los grandes genios del Renacimiento. Decía que hasta que algo no es percibido por lo menos de 4 perspectivas diferentes, uno no puede comprenderlo realmente. Fíjense que Leonardo da Vinci fue uno de los primeros inventores de la bicicleta.
Y él la pensó desde el lado no solo del objeto, del producto, sino desde el lado del transporte. ¿Cuál sería el mejor diseño para la bicicleta? También lo pensó desde el lado de los inversores, quienes podrían financiar la producción de bicicletas. Desde el lado del consumidor final, quien de todas maneras las iba a utilizar. Y luego desde las ciudades, ¿en qué ciudades esas bicicletas irían usadas? Santo Domingo no es una ciudad para andar en bicicleta. Por el tráfico y el calor y etcétera. Bueno, sería el que inserte una bicicleta acá, yo no sé si le iría muy bien, pero también hay que verlo de todos esos puntos de vista. Y la creatividad sirve para, si tenemos la heladera vacía, hacernos una cena, ¿no? Con 2 o 3 cosas. Quiero decir, también sirve no solo para el negocio, sino para la vida cotidiana. Siempre es importante tener creatividad porque va a ser mucho más simple resolver cualquier problema que tengamos. Andy Warhol, el gran artista neoyorquino, dijo que en el futuro todos seríamos famosos por 15 minutos. Predijo a los influencers de Instagram hace 40 y tantos, 50 años. Y él hablaba de una innovación permanente. Entonces, ¿la innovación qué es? Viene después de la creatividad. Es la capacidad de hacer realidad las nuevas ideas. Y es poner en el contexto del negocio al consumidor en el medio de todo lo que se haga. Innovar, entonces, hacer realidad la creatividad, o sea, las nuevas ideas, y poner al consumidor en el medio de todo lo que se haga. Todo trabajo creativo, entonces, es el resultado de haber tomado riesgos. Y esa es la única forma hoy, en este mundo actual que tenemos de sobrevivir, tomando riesgos. Vamos a sobrevivir y vamos a adaptarnos con el riesgo. Piénsenlo en el caso de que ustedes estén ya emprendiendo algo o en vistas de aquí hacia adelante. Hay un núcleo organizacional de cualquier empresa que es este. Las personas, la estrategia, la estructura, la cultura, el liderazgo, la tecnología, las operaciones, es lo común de todas las organizaciones. En el medio, la creatividad hoy y la innovación. Fíjense que tiene que estar foco en el medio, siempre la creatividad y la innovación por sobre el resto de la estructura organizacional. Esto va demasiado rápido. Hay una persona que ya no existe más, que fue el CEO de Intel, y decía que mientras más exitosa haya sido una empresa en la vieja estructura, pongámosle cualquiera, Gillette, Coca-Cola, bueno, Coca-Cola va a seguir siendo exitosa, pero cualquiera que haya sido exitosa, no en el hoy, sino en el pasado, más amenazada se sentirá por el cambio y más reacio será adaptarse a él. Entonces, las oportunidades hoy están para lo nuevo, para la creatividad y para la innovación. ¿Y cómo podemos planificar? Del mismo modo, decía que en un cuartel de bomberos, ¿qué hacían los bomberos voluntarios? No pueden prever dónde será el próximo incendio y lo que hacen es formar un equipo de trabajo eficiente, capaz de responder tanto a los eventos comunes como a los imprevistos. Y de imprevistos estamos llenos hoy. Y hablamos en este evento que hay millones de imprevistos y sin embargo, bueno, estamos acá realizándolo. Quiero detenerme en esto y les pido que me escuchen un segundo porque esta es la forma en donde el mundo está yendo de aquí en adelante. ¿Cómo evolucionamos como humanos? Hay un modelo filosófico de nombre el péndulo 2100. Este modelo, ¿qué hace? Estudia los últimos 1200 años de la civilización occidental para poder predecir los próximos 100. Por eso se llama péndulo, porque va desde el hemisferio derecho o cerebro derecho al cerebro izquierdo de todas las personas. Se los voy a hacer breve y vamos a verlo en unos ejemplos. La Edad Media temprana, del 400 al 1000, la agricultura era la actividad permanente. ¿Qué había? Una visión del mundo del cerebro derecho o hemisferio derecho. ¿Esto cuál es? Empático, receptivo, intuitivo, humorístico. Había una gran conexión con la naturaleza en esa época. ¿Qué pasó? El péndulo cambia en la próxima edad, que es la Alta Edad Media, del 1000 al 1300. Hay un periodo, obviamente, de reforma institucional. La Iglesia Católica penetra tanto en Occidente, sobre todo en Europa, y hay una visión ya del mundo con el cerebro izquierdo, mucho más racional. El cerebro izquierdo es el racional,
el literal, ¿no? El otro, el derecho, es el más, el de la creatividad, el más empático, el menos racional. El péndulo vuelve a cambiar del Renacimiento. En el Renacimiento, ¿qué pasó? No por algo se llama Renacimiento. Un periodo artístico, una renovación de las artes. Ya vimos a Leonardo da Vinci hoy. Volvemos al hemisferio cerebro derecho. Personas creativas, intuitivas o curiosas. Y luego, el último periodo es la Revolución Industrial. ¿Cuál es la Revolución Industrial? El periodo en el cual estamos saliendo. Fue un periodo mecanicista de transformación económica, social y tecnológica muy grande y está asociado a personas con el cerebro izquierdo, mucho más racional y literal. ¿Cuál sería la pregunta entonces? ¿A dónde estamos parados hoy? ¿Derecho o izquierdo? El señor dice en la mitad. Hoy son años de transición, pero se cree que en unos 4 o 5 años vamos a volver al tema de el cerebro derecho, porque es cuando las computadoras igualarán el poder del cerebro humano. ¿Qué quiere decir esto? El tema de la inteligencia artificial. ¿Todo el mundo sabe de qué se trata? Básicamente, la inteligencia artificial es la inteligencia llevada a cabo por máquinas, por computadoras, capaz de realizar 2 cosas que tenemos los humanos. ¿Cuáles son? El razonamiento y la conducta. Muchas veces estamos viendo que se están sustituyendo trabajos por máquinas, ¿verdad? Pero ¿qué no tiene la máquina que tiene el humano? Sentimiento, emoción, etc. Bueno, sí, también, obviamente. La máquina no es creativa. A lo que voy es lo siguiente. Se dice que nosotros como humanos decidimos muchas veces mal porque estamos decidiendo a través de nuestras emociones. Y la emoción no es racional, es emocional. O sea que decidimos muchas veces erróneamente por eso. Las máquinas, supuestamente, al no tener emoción, decidirían mejor en algunos casos. Es toda una polémica que hay y es algo que a partir de hoy tenemos que entenderlo y estudiarlo muy a fondo, porque es lo que se viene. Hay mucha implantación de robots, de máquinas sustituyendo muchos trabajos de seres humanos y es algo que tenemos que tener muy en cuenta de aquí en adelante. Fíjense lo que hace la inteligencia artificial. ¿Quién la domina? 6 empresas estadounidenses, pueden ver los nombres ahí, whatever you want, los más importantes, y 3 de China. O sea que Estados Unidos y China, como siempre, están confrontando, y en este caso, por ganar la batalla de la inteligencia artificial. Miren lo que hace Alibaba en China. Va a construir un montón de centros en ciudades diferentes del mundo y va a invertir 15.000 millones de dólares durante los próximos 3 años en investigación y inteligencia artificial. Ya les digo, es un tema para tener muy en cuenta. Entonces, ¿de dónde venimos? Venimos de la revolución industrial, de un cerebro. Esto va más rápido que el humano. La máquina, ven, acá nos está ganando. Científico, medible, racional, lógico, fábrica, producción en masa, todo lo que el componente de la revolución industrial está inserto en el cerebro izquierdo. La competitividad, la jerarquía de mando y control. Esto es, el jefe manda y el subordinado obedece porque se le ocurre al jefe, aunque no tenga ningún criterio. Esto está cambiando, por suerte, y vamos a un mundo mucho más con el hemisferio derecho, donde va a tener mucho más preponderancia que lo artístico, lo cultural, lo emocional, lo ecológico, productos artesanales o únicos, esto ya encarando siempre por el lado organizacional, foco en creatividad y nuevas ideas, como le decía, colaborativo, de círculos o remolinos, que quiere decir que todo el componente organizacional va a poder crear y decidir sin que esperar la palabra del jefe. Y hoy José lo decía muy bien cuando estaba hablando con los estudiantes y los estudiantes les preguntaban en el transcurso de Mercadexpo, ¿te le parece bien? Si te parece bien, adelante. Esos son círculos y remolinos. No esperar la última palabra de sí quien tiene al mando un equipo, pero no
esperar la última palabra como si fuera de la palabra de Dios, ¿no? Siglo XXII, no sé si sobreviviremos, generalmente la mayoría no vamos a estar vivos en el siglo XXII, pero fíjense 3 tendencias que van a ocurrir en el próximo siglo. Las limitaciones físicas actualmente aceptadas se van a pasar por alto alrededor del año 2100. ¿Cuál es la primera? El transporte sin conductor. Primero, no va a haber conductor. Y segunda, no va a haber vehículo. Entonces, vamos a entrar en algo que se llama teletransportación, que es una palabra que venimos escuchando hace tantos años, pero que nunca ocurre. Fíjense la teletransportación. Hace 70, 80 años que los aviones vuelan a la misma distancia. ¿Y qué hacen? No tuvieron la capacidad de adaptarse tecnológicamente porque tardan lo mismo. Hace 80 años tardábamos 8 horas en ir a un sitio, hoy tardamos exactamente igual. La teletransportación en el siglo XXII se cree que va a ser una realidad por fin. Segunda, desmaterialización. ¿Qué significa? Que los productos van a ser reemplazados por servicios y luego los productos van a ser reemplazados por bits y átomos. Esa es una de las vertientes y corrientes que viene en el siglo XXII, donde no va a haber necesidad de recursos naturales. Y por último, la educación se preocupará más que nada por la intuición, la sabiduría y la empatía, que son hoy denominadas habilidades blandas. Esto va a ser un cambio muy grande que en educación ya se está viendo. Entonces, nace un sistema completamente nuevo y obviamente este sistema va a cambiar tanto como lo hizo la revolución industrial en su momento. La idea es que con la tecnología podemos ser mejores personas con todos estos cambios. Yo creo que esta es una de las preguntas que también es importante hacerse y la idea es que sí, ¿no? Pero siempre tenemos que ver el lado humano. La tecnología es un medio, es solamente una herramienta y no podemos estar condenada o supeditada a ella. La tecnología, ¿no? Qué palabra que hoy estamos nombrando mucho, porque claro, estamos en The Age of One, y como les decía, son los clientes los que están imponiendo la velocidad y las reglas del mercado. Analicemos entonces si nosotros en nuestra organización tenemos estos 4 componentes que hoy son vitales para lo que se viene. 1, productos únicos o diferenciales. 2, un componente emocional en lo que es comunicación. Muchos acá son de comunicación y tendrá que tener en cuenta. 3, ¿hacemos foco en creatividad o no? Y 4, ¿cuál es la jerarquía? ¿Es horizontal o es verticalista, tal la de la revolución industrial, ¿no? Como les contaba hoy más temprano. ¿Cuál es el punto de partida de la tecnología tal cual hoy la conocemos o de la democratización de la tecnología? Yo creo, hay muchos puntos de partida, pero esto es uno esencial. Hace 35 años Apple lanzó un comercial lanzando la Macintosh, que era la computadora personal. Hace 35 años decir computadora era como decir la NASA, era algo bastante de avanzada. Fíjense el comercial de 1 minuto que lanza y luego lo analizamos. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. Created for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory laws. Purification, of course, is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Este comercial está tomado del libro 1984. ¿Ustedes lo conocen? ¿No? ¿Quién lo leyó?
Muy bien, el resto les aconsejo que lo lea. Es un libro basado, que se llama 1984, escrito en 1948, que predice muchas cosas de las que estamos viviendo hoy, sobre todo con el mundo de las redes sociales. El metamensaje de esta comercial, ¿cuál es? Eliminar los miedos, una disrupción completa sobre lo que venía y la democratización de la tecnología, ¿no? Esto de que cualquiera podía tener tecnología en su propia casa, como les decía, hasta el momento era algo impensado. Entonces, habiendo tomado en cuenta este punto de partida de la tecnología y sabiendo cómo nos comportamos, ya sea cualquier generación, X, millennials, centennials, etc., ¿cómo será la generación del futuro que en definitiva van a ser los próximos consumidores? Se llama generación alfa y son los nacidos entre 2010 y 2011, con lo cual hoy tienen 8 o 9 años y dentro de 8 y 9 años van a tener ya capacidad de consumir. ¿Qué características tienen? Algunas de sus características son centrados obviamente en la tecnología, adictos a la novedad, lo quieren todo, lo quieren ya y se aburren y quieren otra cosa. No les importa la privacidad, no distinguen entre lo público y lo privado, cosa que generaciones más grandes de muchos de los que están acá tampoco creo que distinguen. Apostarán por la movilidad mucho más que generaciones anteriores y también serán más emprendedores. Y se encontrarán con esto, con un mundo totalmente diferente al nuestro, donde la realidad artificial, la inteligencia artificial, sea una realidad. Entonces, ¿qué va a pasar? El empleo va a sufrir una gran implementación de la automatización y van a tener que desarrollar habilidades técnicas altamente especializadas para poder encontrar trabajo. Hoy la educación está obsoleta. ¿Por qué? Porque tenemos planes de estudio para salir a una revolución industrial o a trabajar en un modelo de revolución industrial. Esto es el mismo modelo del siglo XIX y está mal. Tenemos escuelas del siglo XIX, docentes del XX y alumnos del XXI, lo cual es un disparate porque después así nos va. Mucho de lo mal que está la educación hoy es no saber impartir los conocimientos que el mundo hoy requiere, ¿verdad? Y en cuanto a la tecnología, esta generación comprará principalmente en forma, obviamente, online. Resumiendo, son tiempos de cambio donde la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas seguirán existiendo, pero van a dar paso a un mundo mucho más de creatividad, originalidad e intuición. ¿Cuál es el otro cambio? El mundo
intensa que Zidane, o al menos. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Importa tanto el producto. Exigencia, ya lo estamos viendo, la velocidad de acceder a la mercancía va a ser un factor mucho más preponderante que el precio en sí mismo. Acá hay una encuesta del Euromonitor Internacional de 2017 donde indica que la generación de 15 a 29 años y de 30 a 44 está dispuesta, muy dispuesta a pagar más por un producto si es algo que lo tiene en el instante. Sibarita, los usuarios quieren que las empresas lo conozcan a la perfección. Hoy esto lo están haciendo empresas de tecnología como Spotify y Netflix, ¿verdad? Que cuando nos tiran las listas, las recomendaciones, saben de nuestros gustos. ¿Se dieron cuenta de eso? Eso es por el Big Data. Obviamente todo lo que sea la palabra Big Data tiene que ver con esto, que las empresas sepan lo que el consumidor quiere o le guste y necesita. Cerrando, la conciencia. Volvemos a lo ecológico. Las personas están dispuestas a pagar más por alimentos frescos y ambientalmente amigables. Esta es una tendencia que se va a incrementar en los próximos años y seguramente en los próximos años el plástico también en ciudades o en países latinoamericanos donde no tenemos tanta conciencia sobre lo ecológico va a ser mucho más preponderante. Y obviamente el consumidor realizará la inmensa mayoría de compras a través de un móvil, sea un smartphone o un dispositivo similar, ¿no? Pero va a ser de este tipo las transacciones comerciales. Fíjense en este cuadro cuál es la penetración de Internet en el mundo. Para 2026, casi todo el mundo, salvo algunas zonas en África, ¿verdad?, que están en amarillo, van a tener una conectividad total. Por eso, de acá a unos años, todo lo que sea transaccionalmente móvil va a ser mucho más rápido, seguro. Este cuadro, las compras en móvil, fíjense cómo la curva va subiendo año tras año y para el 2023 ya la curva está mucho más alta de lo que estaba en 2015, hace 4 años.
Por último, el consumidor del futuro va a ser suscriptor. Va a ser más importante disfrutar que poseer. Ya lo material no va a tener tanta importancia para nosotros, sino el tema de las suscripciones. Y todo lo que estamos viendo hoy tiene que ver con la transformación digital, palabra que la vamos a empezar a escuchar mucho en todas las organizaciones, y no es más que ¿qué? La transformación digital. Mejorarle la calidad de vida al consumidor y hacérsela más simple. Solamente eso implica la transformación digital que estamos viendo en cualquier organización hoy en día. Por último, hay un libro que se está estudiando hoy como tope en las organizaciones mundiales, que es el de Mindset, de la autora Carol Dweck. ¿De qué habla ella? Habla de que pone a la persona a la par de la organización. Miren lo siguiente. Dice que solo aquellos que tengan la capacidad de reinvertirse y ser flexibles profesional y emocionalmente podrán salir adelante. Y habla de una mente fija y una mente en crecimiento. ¿La mente fija cuál es? A ver si ustedes están del lado de la mente fija o de la mente en crecimiento. Mente fija, no creen en la cultura del esfuerzo, no asumen, es decir, asumen los retos como amenazas, relacionan el error con el fracaso, son incapaces de aprender de los mismos, se ponen a la defensiva ante cualquier consejo o crítica. Bueno, esta es una mente fija. ¿Cómo sería la mente abierta? Ver el esfuerzo como algo inherente a cualquier proceso de aprendizaje, ser consciente de que los errores forman parte de este aprendizaje, asumir los retos como algo necesario y ser buenos oyentes, escuchar y valorar las críticas hacia nosotros. Entonces, la pregunta que se hace esta autora es ¿quién está dispuesto a cambiar, en definitiva, a innovar? Pero ¿por qué es tan difícil cambiar? Quiero que me respondan esa pregunta. Pues está ahí la respuesta. Porque el cerebro está formado de energía, que es una combinación de glucosa y oxígeno. Cuanto más lo usamos, gastamos más energía en el cerebro, ¿no? Cuando ustedes estudian muchas horas, etcétera, o tienen que gastan energía y el cerebro ya llega un momento en que no puede más. ¿Pero por qué? Porque muchas veces el cerebro no quiere gastar energía en lo que no conoce. El ejemplo es siempre que vamos hacia el mismo lugar por el mismo camino. Nunca nos desviamos del mismo camino porque el cerebro sabe que va a llegar a destino. En cualquier momento que diga, voy a llegar a destino pero voy a cambiar el camino, ya lo va a ir pensando porque no va a estar el componente de seguridad incorporada. Pero la pregunta que les hago es la siguiente. Como vemos la creatividad, la innovación, la ruptura, si en unos años no existen más Facebook, Instagram, TikTok, whatever, ¿qué hacemos? Vamos a esperar que alguien diga que alguien lance una red social, así nosotros vamos a poder conectarnos con su... Y ahí nos vamos al tacho. Yo vengo de Argentina, que es el país más austral del mundo, junto con Chile, y ha sido un honor para mí estar en esta charla con ustedes. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta para el señor Alexis Soco? ¿Alguna pregunta? Para que levanten la mano y le pasen el micrófono. Diana, aquí. Un momentico. No me pasa el de muchas gracias, ¿eh? Yo tenía el de muchas gracias. Hola. Decirle que lo pasó. Hola. Sí. Que lo último que usted mencionó, que era muchas veces el cerebro no quiere gastar energía en lo que no conoce. Que realmente dice que en lo que no conoce, pero actualmente las cosas están como que tan fáciles para nosotros que el cerebro ni siquiera tiene que gastar esa energía, la podemos buscar. Entonces por eso ni siquiera lo estamos utilizando en una forma de decirlo. Por ejemplo, antes nosotros no sabíamos algo y le preguntábamos a nuestro papá o fundíamos un chin como que para miércoles, ¿qué será esto? Ahora no conocemos algo y es de una vez, vamos a ver qué es esto. Y lo buscamos. Lo que está diciendo es con relación a la tecnología que lo tenemos mucho más fácil que antes, ¿verdad? Por eso el cerebro.
el cerebro se está convirtiendo en alguien vago, como veníamos diciendo. Pero sí, obviamente, cuando tenemos todo tan al alcance de la mano y no hay que hacer esfuerzos, obviamente el cerebro se va a poner... Lo tiene fácil. Pero hay ejemplos en los cuales uno puede decir el cerebro también no quiere gastar energía en lo que no conoce cuando no estamos dispuestos a modificar o a innovar. Si yo te digo, vamos a hacer algo completamente diferente que nadie hizo, ahí lo vas a pensar, porque vas a decir, pero nadie lo hizo, ¿y cómo nos irá? Entra la duda. Cuando es innovar radicalmente, ahí siempre va a entrar la duda. Digamos, esa es una de las respuestas que puedo dar a tu buena pregunta, pero es cierto, muchas veces hoy tenemos tanto al alcance de la mano que es mucho más simple todo y el cerebro no gasta tanta energía, ¿verdad? Ahí tienen una. Hola. Hello, hola. Okay. Mi pregunta es, conocemos que Latinoamérica se mueve mucho más lento que otras partes del mundo, por ejemplo, Europa o Estados Unidos. ¿Cómo tú saber que en tu empresa es adecuado tú aplicar el cambio en un momento en específico? ¿Cómo tú saber que es momento de tú cambiar? Voy a hacerte la respuesta simple. Hubo cambios, a ver, cuando vamos a la tecnología, cuando entró Google, no entró solamente en Estados Unidos, fue mundial. Y hay características de las personas de todos los países que son similares. Obviamente está la cultura, el componente local, siempre, pero hay algo que es general y que sabemos que va a cuadrar. Hoy, ¿qué es lo que está? Fíjate esto de decía Rappi y Globo, que son aplicaciones, o Uber Eats, que están apareciendo en toda Latinoamérica y en toda Europa. No hay cultura local. Las personas somos en realidad mucho más parecidas de lo que creemos. Que tengamos una cierta cultura por cómo crecimos, por cómo es el país donde crecimos, etcétera, es otra cosa. Pero en tanto seres humanos somos bastante más parecidos de lo que podamos llegar a pensar. Eso puede ser una de las respuestas. Sí. Bueno, yo quiero conocer su opinión sobre aquellos negocios que están presentes tanto digitalmente como físicamente. Por ejemplo, el cine. El cine es un negocio muy bueno porque a la gente le gusta esa emoción de ver películas en conjunto, de ir al estreno, pero también tiene competencia como Netflix o ir a comprar ropa físicamente a una tienda y así mismo la compran por Amazon. ¿Qué va a pasar con esos negocios que están teniendo tanta competencia a nivel digital? Sí, el cine es un buen ejemplo porque el caso que diste de Netflix es paradigmático porque Netflix es una plataforma que a todo el mundo le gusta ver, indistintamente los países, ¿no? Ahí está un ejemplo de esto. No hay cultura local, sino hay una cultura global. Pero el cine es algo que nos conecta emocionalmente con otras personas, salimos de una esfera individual para pasar a algo social, ¿no? Entonces yo creo que ciertas maneras de relacionarnos siempre van a tener preponderancia. Si bien Netflix tiene mucha llegada, no logró derribar al cine. Hoy el cine, en mucha parte del mundo, sigue teniendo recaudaciones récord porque la gente prefiere la sensación o la experiencia de ir, comer las palomitas. Es algo que no se debería hacer porque es muy feo para el que tenemos al lado que nos mastique o detrás. Pero sí, hay negocios que no van a morir aunque la tecnología sea exitosa, porque como humanos nos queremos conectar también, no va a ser todo. Si estamos las 24 horas viendo una pantalla, estamos perdidos, digamos, básicamente. Bien, sin más preguntas, vamos a darle nuevamente un fortísimo aplauso a Alexis Gracias. Soco por su tremenda participación en el Congreso